¿Qué sería de la vida si no existiera la muerte? Y es que no tendría sentido nada de lo que hacemos, es el inevitable fin lo que le da sentido. Después de todo, la muerte es solo un síntoma de que hubo vida, dijo Mario Benedetti una vez después de una pedota. Pero en serio, ¿esto es cierto? ¿No es en realidad el fallecer algo horrible, algo doloroso, algo triste? Es decir, jamás he visto una persona cagada de risa después de que un familiar o amigo querido se haya ido. O también está el otro tono más grisáceo. La muerte es algo natural, no es buena ni es mala, no tiene por qué tener algún sentido. Por eso el día de hoy vamos a reflexionar, nos vamos a poner filósofos, vamos a ver si tiene algún sentido, cuáles son sus afectaciones, si es importante o no. Pero no de cualquier manera, sino con ejemplos dentro de uno de mis programas favoritos de Televisa. Vamos a checar si el fin de los personajes dentro de la serie estuvieron bien, estuvieron malas, o si de plano estuvieron bien X, y sobre todo y más importante, ¿qué nos dejan como espectadores tras irse? Bienvenidos a 1000 maneras de morir en Shingeki no Kyojin. Primera baja, dolor. Les presento al chaparro más deseado y amado por todos. Y ya desde aquí se pueden dar una idea. Amante de la limpieza y el soldado más fuerte de la humanidad. Repito, el soldado más fuerte de la humanidad. Con 1.60, Apunta ese pedo porque es importante. No su estatura, sino que es el más fuerte. Pero antes de eso, tuvo una vida difícil. Una infancia muy disfuncional, sin madre desde muy chico. Otro dato importante para más adelante. Con un tío bien ojete. Y viviendo en un barrio feo, ojete. Mejor caca dirían algunos, la verdad. Y aún así, logró ser amigos, buenos amigos. En un giro del destino, él junto a ellos terminaría en las filas de la Legión de Exploración, esforzándose para hacer un cambio significativo y demostrar que sin importar de dónde vengas, ellos podrían tener una vida mejor, o casi. Abrimos con el fallecimiento de estos dos, Farlan e Isabel. Iniciaron la carga que Levi tendría que arrastrar por el resto de su vida. Como lo dije antes, Levi junto a sus amigos estarían fuera de ese hoyo en el que crecieron, en un lugar en el que ellos podrían usar sus habilidades para un buen fin, y sobre todo para Levi sería una oportunidad para dejar su pasado doloroso atrás, pero eso, por mucho que me duele el corazoncito, no se podría. Ese llanto al acabar con el titán, esa impotencia, ese odio, esa brutalidad, solo muestra que aún con toda la fuerza del mundo, aún siendo el guerrero más fuerte, no fue lo suficiente para poder salvarlos. No solo sería ese día, sino a partir de ahí, siempre. Sufriendo para salvarlos a ellos y a mucha gente más, sería el inicio de su maldición, de su tormenta. Porque escúchenme, el peso de ser el más fuerte significa ser el único que terminaría con vida. Uy, esa bella frase está chida, ¿no? Yo me la saqué solito, sin ayuda, la voy a poner en mi tumba. Pero continuando, estas serían las pérdidas que lo marcarían para siempre. Y podríamos decir que es el dolor, el sentimiento base de perder a alguien importante en tu vida, que hacen que a partir de ese punto ya nada sea igual. Solo mira sus ojitos, desde ese día ya no es el mismo. Muerte 66, el chaparro embrujado. Segunda baja, frustración. Para entender lo siguiente necesitamos un poco de contexto. Imaginen que ustedes son un adolescente atractivo, con bigote que apenas empezó a salirles, y un día están desquacerados y ponen en YouTube capítulo 1 completo en español, así nomás, con la intención de ver o encontrar algo interesante que ver, y se topan con una serie con changos gigantes que comen personas, quedan fascinados desde el primer capítulo y te avientas varios ese día, pero no sería perfecto hasta que llegara el capítulo 5. No recuerdo bien cuántos años tenía, pero sí recuerdo que me daría una lección para toda la vida. No te encariñes de ningún personaje. Recuerdo cómo vi a un Eren junto a su escuadrón entrenar durante años, y cómo en el segundo ataque de los titanes yo sentía lo mismo que ellos. Esta vez existe una oportunidad, quizás no de ganar, pero sí existe de nada.
Cuando el escuadrón de Eren junto con Eren son acabados, mi mente explotó totalmente. Aparte de que sí, me saqué de pedo que se comieran a Eren, y por cierto, 2 masticadas más y este güey se hace el prota. Pero regresando, ahí fue cuando sentí la esencia en sí misma, de la desesperación y la diferencia que existe entre los humanos y los titanes. Este segundo ataque no lo vemos desde el punto de vista de quienes quieren huir, de quienes están totalmente aterrados por saber que no pueden hacer nada. Lo vemos desde el punto de vista de que quienes, a pesar de intentar hacer algo, tampoco pueden. Siendo así el primer gran shock que tuve en esta serie. Muerte número 5. Ay güey, que estoy viendo. Traigo unos nombres bien creativos hoy, ¿verdad? Tercer baja, esclavitud. La siguiente baja quizás no tenga la misma relevancia dentro de la historia, no es de ningún personaje principal y no está relacionado tampoco con ellos. No fue una explosión en mi mente, es más, no fue algo que me impresionara del todo, y eso es lo más impactante. Ver a un hombre decidir acabar con todo y ya sentirlo normal es algo perturbador. Una vez en un TikTok lo dije y lo repito una vez más. Alguien que hace eso no es que odie la vida, sino que lo ama tanto que no puede vivir en las condiciones que se le fue dada. Y es que pongámonos en los zapatos de ese pobre soldado. Tus posibilidades eran escasas. Estabas atrapado, no solo en ese edificio, en esas paredes, en esos muros toda tu vida. Siempre has sido prisionero desde el primer día que naciste. Y se espera que por ser un soldado des todo de ti, sin miedo, con la cabeza en alto. Este soldado simplemente fue un humano que no quiso seguir siendo un esclavo de su propio mundo. Este punto es muy difícil de reflexionar y de tratar en general. Recordemos que estamos hablando meramente de una historia ficticia, ¿ok? Jamás hagan eso, pero siguiendo, creo que es muy importante dentro de la obra que le aporte crueldad, horror y sobre todo y más importante, humanidad a la historia. Muerte número 20. Con esta sí me sentí mal. Ese es el nombre. Cuarta baja, manipulación. Seguimos ante la mayor injusticia, falacia, error argumental de esta obra. Shingeki rozó la perfección, con una destreza que Dios mío, pero una sola baja. Una me hizo sentir que el escritor de veras no tenía alma, no tenía corazón. Te explico, has vivido esos momentos en los que un día pues fallaste, pero después de un tiempo terminaste logrando eso que deseabas, ese objetivo, y es que el tiempo es el que nos permite crecer, mejorar y madurar, pero no en todos los casos esa linda fantasía de que con mucho corazón se pueden lograr las cosas. Y es que los personajes aquí no se van porque sí, todos tienen un propósito y no le importa los medios para hacerlo. La baja de Hannes es un momento en el que se demuestra la injusticia y que en ocasiones, sin importar tu gran esfuerzo, no puedes realizar el cambio que deseas. A manos del titán del que una vez temió, del que no pudo en el pasado, ante los ojos de los niños a los que les falló y no pudo proteger, solo huir, responsable de que uno de ellos viera a su madre ser devorada y se volviera responsable de cambiar esa mirada. Y es que si tan solo ese día hubiera sido más fuerte, palabras que apuesto a que resuenan en su conciencia día y noche, y cuando desearía redimirse, fallaría. ¡Solo observen! ¡Estoy a punto de vengar a su madre! ¡Acabaré contigo! Pero no perdió. Si algo me enseñó es que nunca pierde quien pelea. A pesar de todo, me mostró la injusticia, cómo está siempre presente, porque no le tocaba, güey, no le tocaba. Que si hubiera muerto el pinche Connie, el personaje más inservible y el cabrón termina vivo, es lo más injusto de la obra. En esa misión acaban con decenas de personajes con más experiencia, con más aura que este güey, pero no, él como si nada. Este anime es injusto, jamás hizo nada relevante, no era chistoso, no era fuerte, pero vivito hasta el fin. Pero Hannes siendo licuado de proteínas. En términos prácticos, todos sabemos que es culpa de este desalmado de Eren, quien manipuló las situaciones para que estos eventos ocurrieran. Y no se lleva al pinche Connie porque sabría que la historia quedaría igual, pero bueno. Muerte número 198. ¿Cómo me cagas, Connie? Quinta baja, ilusión. La siguiente baja me hace sentir muchas cosas. Investigando, y cuando digo investigar, es checar en Reddit gente como yo, toda fina, toda ilustre, que opinan respecto a esto. Estas son algunas de las cosas que ellos dicen. Un dato curioso es que esta no es oficial como tal, más bien no los diálogos que me hicieron ponerla en este lugar, no existen canónicamente,
Pero eso no quita que se me hace tan poético el mostrar una mujer en un estado tan impactante y estresante que hace que cambie de un momento a otro. Hacía tan solo segundos era una máquina degolladora y en sus últimos momentos se volvería una niña que le lloraba a un recuerdo con su padre. Esta escena me hace sentir qué es lo que se siente estar al filo de la vida. Y es que a manos de monstruos gigantes te hace sentir como un niño, indefenso, débil y relevando nuestro mayor miedo. Sin esas cadenas mentales de estar al filo de la vida, muestra tu deseo de no sentirte menos, de no sentirte un mortal. Porque el miedo de perder lo único verdaderamente que tenemos, que es la vida, hace que nos separemos de la realidad para poder protegernos, así como ella se protegía a sí misma. Muerte número 15. Shock. Sexta baja. Perder tu humanidad. Y por último, al menos por este video, ya que si se dieron cuenta, solo abarcamos las primeras 2 temporadas, pero es que las otras por sí mismas tendrían que tener su propio video. Pero por el momento y antes del último puesto, quiero que replanteemos qué hemos aprendido de cada una de las bajas dentro del mundo de los titanes. Y es que a lo largo del video hemos podido ver ciertas cualidades de cada uno, cualidades que a mí solo me hacen ver cómo junto a la serie, o al menos en las primeras 2 temporadas, nos enseña a volvernos un guerrero, un monstruo, un soldado dispuesto a acabar con otros, con todo. Cuando Eren no podía enfrentar a Annie en su forma de titán, Armin dice las palabras que resumen todo lo que hemos visto hasta este momento. Las personas que no pueden abandonarlo todo, no pueden cambiar al mundo. Si tenemos que pelear contra monstruos, debemos dejar de ser humanos. Frase que llevaría a Eren a estar dispuesto a acabar con el mundo con tal de seguir su propio objetivo. Pero para entender cómo se llega a ese punto, a ser un guerrero, a ser un monstruo, primero está la base de todo, el odio. Vimos con Levi este nacimiento, vimos cómo no se puede odiar algo si esto no hace nada, si no te afecta, pero aquí sí lo hace y contra su mundo, contra lo que él conocía como una familia, que fue arrebatada. Aquí entra el segundo punto, la frustración, esa sensación de no poder hacer nada para cambiar las cosas. El primer escuadrón de Eren junto con él y muchos de sus amigos lo vivieron la sensación de nunca poder sentirse suficiente, de nunca llegar a tener la fuerza necesaria para acabar con su enemigo. Después la esclavitud, vemos como un soldado se ve atrapado a seguir peleando sin importar sus valores o su identidad, y si no cumple con ese propósito el costo es el mismo, y aún cumpliéndolo el costo sigue siendo el mismo. Aquí entra la manipulación, y es que junto a la red de acciones que hace Eren con el fin de poder llegar a un objetivo, daba incluso la vida de personas que lo amaban, que lo querían, como Hannes, como su madre, o como amigos, o miles de inocentes, todo para manipular a las personas para cumplir su fin, su objetivo, su deseo. Y es que los soldados pierden su capacidad para actuar por su cuenta y siguen las decisiones que otros toman por ellos creyendo que es lo mejor. Siguiendo con la ilusión, vimos cómo los soldados constantemente se encuentran en situaciones que atentan con su existencia. Como dijimos, en ese contacto tan cercano al fin de todo, comenzamos a inventar o a imaginar cosas que nos ayudan a sobrellevar nuestra vida. Los soldados comienzan a creer que lo que hacen es lo correcto, que ellos son libres, que lo que hacen es lo necesario para hacer un cambio significativo, cuando solo es un reflejo de su temor a irse de este mundo. Y finalmente tenemos que al sumar todo esto nos da un ser desconectado de su propia naturaleza, deja de ser un humano. Como Armin lo dijo, tenemos que estar dispuestos a perder todo si queremos ganarlo todo, y él lo representa perfectamente perdiendo su humanidad al acabar con una persona. No un titán, con una persona. Creo que esta es la mejor escena que refleja esto, como un joven amable se vuelve un soldado y que al perder esta humanidad ya no existe vuelta atrás. Y así nos da un ser alimentado del odio, de la frustración, un esclavo manipulado y viviendo con una ilusión de que lo que está haciendo es lo correcto. De esta manera se nos presenta el camino que nos enseña a nosotros, Shingeki, para poder volvernos un guerrero, un monstruo, un Eren. Y bueno, me encantaría saber qué opinan respecto a este video medio fumado, ya que de lo poco que llevo subiendo videos, el poder saber qué opinan es una de las mejores cosas sin duda. Mil gracias por compartir junto a mí un breve momento. Sigo aprendiendo a editar, a ser constante y todos esos temas que tienen que ver con crear contenido. Pero lo que quiero decir es que todos son bienvenidos a este rinconcito para hablar de entretenimiento, series, anime, etc. Sean felices o por lo menos alegres. Muchas gracias.